Episodio 7. El arte como una forma de prevenir y sanar la violencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta temporada especial dedicada al arte como herramienta para prevenir y sanar la violencia. Ludivina Lozano nació en el arte y a través de él descubrió una poderosa forma de transformar la vida de las personas, ayudarlas a crecer y proteger sus derechos, especialmente los de las mujeres. Para Ludivina, el arte es un lenguaje con el mundo, un sistema de vida, un medio para compartir conocimientos, expresar emociones y generar revolución. El arte es, sin duda, una herramienta fundamental para construir una crítica constructiva hacia la sociedad, una crítica que impulse cambios positivos. Acompáñanos a explorar cómo el arte se convierte en un medio para transformar realidades, sanar heridas y abrir nuevos caminos. Hola, qué gusto es estar de nueva cuenta con ustedes en su podcast de Mujeres Plenas. Hoy estamos en una temporada muy interesante para nosotros, dedicada a nuestra querida Ludivina Lozano, una mujer feminista excepcional que ha sido promotora de muchísimos de los avances que nosotros tenemos en Nuevo León, en México, en el mundo, en la tercera ola y ahora en esta cuarta ola. Para nosotros es un lujo ir acompañándole en su vida y que nos pueda compartir todos los conocimientos, todas las circunstancias que nos han permitido tener los derechos que el día de hoy tenemos, ya sea porque ella participó en promoverlos o porque fue testigo presencial de cómo se fueron dando las cosas. Hoy, el día de hoy, la tendremos en el episodio El arte como una forma de prevenir y sanar la violencia. Gracias, Ludi, por estar aquí de nueva cuenta en este 7º episodio de nuestra temporada especial. Es un honor, Elisa, como siempre, estar aquí contigo, con todo tu equipo aquí en Apodaca. Muchas gracias. Quiero recordarles, y ahorita ya nos lo va a ir comentando, que Ludivina es esencialmente una artista. Todo lo que ella fue desarrollando, inclusive pues como una profesión, parte del arte. Y fue el arte quien la fue acercando a la capacidad y a la oportunidad de facilitar la vida de las personas, de hacerla más sencilla, de poder interactuar, de poder educar, mostrar, instruir alguna información que era sustancial para que las personas pudieran desarrollar plenamente su vida, que pudieran contar con el ejercicio de sus derechos y además para que pudieran entender nuevas formas de enfrentar el entorno en el que se encontraban. Hoy vamos a dedicar a este episodio para platicar con ella respecto de cómo fue precisamente esa manera tan natural en la que ella, a través del arte, logró llegar a promover los derechos de las mujeres y proteger niñas, niños y adolescentes, impulsar el mejor desarrollo de las familias. Pero además de eso, cómo es que el arte se volvió el instrumento fundamental para desarrollar estas acciones. Gracias, Ludi, por estar compartiéndonos todo este viaje y vamos a iniciar que tiene que ver con lo que a ti te gusta tanto, que es el arte. Sí, el arte es mi pasión. Bueno, pues te cuento. Yo creo que yo nací en el arte. Mi abuela materna, que enviudó el día que nació mi mamá, por cierto, era una directora de escuela que tocaba todo tipo de instrumentos, de cuerdas y de percusión. Aparte escribía y aparte pintaba. Y aparte, en parte, trabajando en la escuela y en la tarde poniendo una escuelita de arte, puedo decirte que mantuvo a su familia. Y yo me pasaba los veranos con ella, vivía en un pueblo cercano de aquí. Entonces todos los veranos era trabajar en el arte, tocar la mandolina, tocar el piano, aprender a pintar. Ella me enseñó el vicio por leer, porque yo leía, y era porque mi abuelita me daba libros que leyera. No había límite de edad para sus libros. Podrían decir que eran de adultos, pero ella me decía, lee esto, lee aquello, para poderme entretener, yo creo, porque era muy inquieta. Y mi mamá pues nos tenía contratado un maestro de piano en la casa, teníamos clases de baile. Desde los 8 años yo estaba en una academia que se llamaba Alma María de la Luz, que era de declamación. Me gradué de maestra de declamación por ahí de mis 17 años más o menos. Entonces el arte no nada más es mi pasión, es mi forma de comunicarme con los demás en cualquiera de
disciplinas que pueda haber, porque vamos a decir que si hablamos de baile, pues fui alumna de Clara Delia Peña, de Blanca Areu, tuve maestros de baile importantes, tuve maestros de música como Armando Villarreal, entonces esa era mi forma. Y luego, cuando aquí estudié en el ISCAM también, arte, y cuando me voy a vivir a México, me metí a la Escuela Nacional de Teatro, y después, los 10 años que estuve ahí, estuve estudiando arte. Después me metí a San Carlos, que es la UNAM, a estudiar pintura. Entonces ya era lo teatral con lo visual y todo ya de una forma más profesional. Entonces vamos a decir que era mi vida. Yo encontraba la forma de comunicarme con los demás a través del arte. Y en el arte aprendí muchas cosas. Por ejemplo, sociodrama. Éramos seguidoras de Moreno para poder estudiar las técnicas como Stanislavski. Necesitaba saber mucho de sociodrama. Entonces decía, si yo pude sacar mis miedos, mis temores y pude soñar con un sociodrama, pues puedo hacer que las demás personas también sueñen. Entonces, cuando llego aquí, inmediatamente me inscribo en la universidad, en los talleres de la universidad en experimentación plástica, donde estaba Gerardo Cantú. Entonces, sigo con toda esa gente y en esa rama. Y entonces viene María Elena Chapa. Mi conocimiento de María Elena y las capacitaciones que nos daba María Elena sobre derechos humanos, sobre todo, viene Bellín, viene todo, empiezo a aprender. Entonces empiezo a ver, ¿cómo puedo yo, no soy psicóloga, soy artista plástica, cómo puedo yo utilizar lo que yo sé para las demás? Y entonces quiero que sepas que fue prueba y error, porque poquito antes, en los 80, en el huracán Gilberto, un grupo de artistas plásticas decidimos trabajar con mujeres que habían perdido todo, y para que les llegara el dinero a sus hogares y capacitarlas como ceramistas, por ejemplo, y conseguirles red de mercadeo. Y poco después nos dimos cuenta que los hornos estaban tirados en los patios, que ya nadie hacía nada, porque que llegue el dinero al bolsillo es el final, no es el principio. Y entonces es bastante doloroso darte cuenta, por eso digo prueba error, de que estabas en un error. El dinero al bolsillo, o sea, poner uñas, hacer champús y todo, pues es el final. Tienes que empezar por la violencia, tienes que empezar por lo que están viviendo esas mujeres, esas niñas y esos niños para poder lograr el buen futuro. Yo no uso la palabra más facultarlas para que tomen las riendas de su vida, que es bastante doloroso. Y como es muy doloroso, con el arte duele menos. Poder hablar de emociones, poder hablar de miedos, es bastante más fácil haciendo una pieza pues en plastilina o en cerámica o pintando tus miedos y entre jajaja, risa y risa, ir dándote cuenta que la que está a tu lado, que es como estar en un círculo en la pradera, en donde tienes el objeto en centro y la que está a tu lado está aprendiendo de ti, tú estás aprendiendo de ella. Entonces formas redes de confianza entre esas mujeres. Y obviamente necesitas personal profesional, así crece Vicali. Necesitas psicólogas que atiendan a esas mujeres que tú ya identificaste la problemática que viven y que puedes utilizar el arte como herramienta, pero no es la totalidad. Necesitan una atención profesional focalizada en la problemática que vive cada quien y en sus porqués de la infancia. Porque al final todas vivimos lo mismo y es los mismos tipos de violencia. A lo mejor la base y el principio tiene mucho que ver con lo que hay en nuestro entorno y nuestra cultura personal y de dónde vienen, de dónde venimos, quién nos educó. Entonces, yo creo que así fue como fue saliendo este programa y me fui profesionalizando en esto. Yo soy niñista y entonces alguien me dio la oportunidad de estar en un colegio 2 años. Un día escribo un programa que se llamaba Yo Puedo, desde primera primaria, segunda primaria, tercera primaria, 52 sesiones de todo un año, ¿verdad? Lo que íbamos a trabajar. Y bueno, empiezo a trabajar con los niños y las niñas a través del arte. ¿Qué me encuentro? Que no hay pensamiento crítico. Entonces, wow, pues entre el sociodrama me va a ayudar. O sea, primero hay que reflexionar, tomar conciencia para tomar decisiones. ¿Cómo puedo influir en estos niños que no leen ni el libro de texto, a que tienen que leer y tienen que tomar decisiones y tienen que reflexionar? Es bien fácil, era bien fácil para mí, porque ahora sí que era mi mole. O sea, ¿de qué les hablo? Bueno, vamos a hablarles de Horacio Quiroga.
Horacio Quiroga, el argentino que tuvo un accidente donde muere su mejor amigo, luego se va a Misiones, su Ana María, su esposa, con la dormidera se termina muriendo y suicidando, y así me voy, amigo de Stormy, la poeta, entonces me voy, y luego empiezan los niños curiosos a ver por qué tuvo esa vida tan dramática. No, pues lo pueden ver en el almohadón de plumas, ahí va el almohadón de plumas, ¿verdad? Y luego... ¿Quieres hablar de diferencias, de discapacidad? ¿Quieres hablar de discriminación? Pues ahí está la gallina degollada. Vamos a leer la gallina degollada. Vamos a actuar la gallina degollada. Vamos a hacer un análisis de personaje, lo que hacíamos en teatro. No tenía ciencia. Un análisis de personaje. ¿Por qué el papá es así? ¿Por qué la mamá es así? ¿Por qué los niños se comportan así? ¿Por qué esta niña termina haciendo lo que hizo? ¿Qué hicieron los demás para el comportamiento de esta niña? ¿Cómo hubiera sido su comportamiento si hubiera sido diferente? Entonces, ellos empezaban a opinar, si hacíamos esto, si hacíamos lo otro. Y así empezó, con una forma bien fácil. Ay, ¿quieren escribir cuento? Ok, bueno, pues es el desarrollo del problema, el nudo, el desenlace. Pero ¿saben qué? Se llama crónica. Vamos a hacer lo que sea de la vida real. Pero no me pongan su nombre, es como si le hubiera pasado a su vecino, para que fuera menos doloroso. Entonces ahí a través de esos niños y esas niñas llegas a la violencia familiar. ¿Y con qué padres de familia tienes que hablarles? Y tienes que ver la falta de herramientas parentales, qué es lo que está viviendo esa familia, qué tipos de violencia y cómo le puedes ayudar con lo que tú sabes hacer. Y así empezamos con los grupos de mujeres, los grupos de aprendí, porque no creas que descubrí el hilo negro. Viene la Secretaría de Salud y la investigación sobre la violencia, la implicación en la salud de la violencia hacia las mujeres, y luego vienen los grupos de reflexión, el Colegio de México, la Universidad Autónoma de México, la de Nuevo León, y todos los programas con los que fuimos capacitadas todas. Entonces yo todos los días tenía un grupo de reflexión, yo les llamo grupo de apoyo y de autoapoyo. Crecíamos, era como si el educando y el educador estuviéramos así con un hilo conductor, y aprendiéramos yo de ellos y ellos de mí. Y entonces de alguna forma eran círculos de confianza en donde podíamos hablar de todo lo que nos pasa a las mujeres. Te estoy hablando de finales de los 90. Entonces, bueno, llegó el momento en que yo puedo ver 5 grupos a la semana, a lo mejor 10, uno en la mañana y uno en la tarde, pero es mucho, porque la problemática se fue complicando. Entonces yo llegaba a la casa enferma. Los fines de semana hasta calentura tenía, o sea, tuve que hablar a veces a las doctoras del grupo de la Secretaría de Salud para decirles, oye, necesito apoyo de Secretaría de Salud aquí. Una se le disparó la diabetes, otra le puso esto, le puso lo otro, porque al principio no pasa nada y jijiji, y vas por la botanita y de repente te enteras de la problemática tan seria que viven las mujeres y sus hijos. Entonces ahí comenzamos a profesionalizarnos, hay que sistematizar todo eso porque yo no voy a poder sola, tenía ayuda voluntaria, pero voluntariamente iban o no iban. Quiero decirte una cosa, yo soy una voluntaria por excelencia, he sido voluntaria de todos los lugares inimaginables que te puedas. Por ejemplo, estuve en la fundación del voluntariado del Museo de Monterrey y por supuesto del Museo de Marco. Entonces, parece que voy y vengo, pero no, porque es la misma historia y voy por el mismo camino. Entonces, Esplendor de 30 siglos. Yo preparo para trabajar con niños y niñas Esplendor de 30 siglos. Invento muchas historias en base a México, por ejemplo, a Tajín, a la pirámide del Tajín, en más historias para que los niños pudieran entender fácilmente al dios del trueno, a todo ese tipo de cosas mitológicas y pudieran disfrutar. Ya me doy cuenta que no disfrutan lo que yo digo. Que mientras yo podía estar extasiada horas ante una Madonna de Botticelli, pues ellos nomás no disfrutan lo que yo estoy diciendo, ni viendo el México antiguo, sino viendo cómo raspan, cómo rompen, cómo todo. ¿Qué les pasa a estos niños y estas niñas? Pues no tienen sus necesidades vitales, no están resueltas. Ludivina está loca, o sea, ¿cómo es eso? Bueno, entonces ahí empiezo a profesionalizar el trabajo con los niños también. O sea, todo tiene que ser diferente hasta llegar a esa escuelita en donde yo ya había visto lo que vivían los niños. Ahora había que trabajar con ellos. Y viene un mes de noviembre, que era el Día de los Derechos Humanos, y los pongo a hacer, ya habíamos hablado mucho de derechos, les pongo a hacer un cuentito
una crónica sobre derechos humanos de algo de niños que vieran que habían violentado sus derechos humanos. Y eran verdaderas historias de terror. Entonces dije, no, aquí hay que meterle ya mano con personas especializadas y todo, y empezamos a profesionalizarnos. Y viene la sistematización de todo. Yo hablé y hablé así como estoy hablando aquí, entonces dije, pero esto no va a ser posible, porque si yo consigo un recurso y contrato gente, cada quien vamos a estar por nuestro tema, y esto no funciona. Este tiene que ser un nuevo tema, un solo tema, donde podamos medir el impacto, podamos ver tanto en las niñas como en esas mujeres, porque las mujeres no asistían ni asisten ahora a esos lugares si sus hijos no están seguros, y sus hijas. Entonces está padre, porque ahí tienes a los niños y a las niñas. Entonces puedes meter un programa paralelo para niños y adultos, y sistematizamos el proceso. En el 2005, por lo menos, ya publicamos el primer manual de tejedoras, que ya está sistematizado, que te lo voy a dejar. Muchas ya gracias. está sistematizados el proceso de todas las que trabajamos ahí. Le llamo a una muy amiga mía que ya no está, Mari Carmen Rodríguez Moroleón, que había trabajado mucho en la comunidad europea, en países en contexto de guerra, en derechos humanos, en ministerios públicos, en todo lo que te imagines, y estaba muy conocedora del programa, y era la coordinadora de la maestría en Derechos de la UNAM. Le hablo a Mari Carmen, le digo, Mari Carmen, quiero sistematizar lo que estoy haciendo yo. Tú eres la investigadora, mándame las bases, lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, y ahí empezamos a eso. ¿Para qué? Para que no importaba quién entrara a Vicali, tuviéramos una especie de cómo hacerle que cuando trabajas con personas no necesariamente pasa lo que tú quieres que pase. A veces pasan otras cosas, ¿verdad? Pero ya tienes una base, no es alguien que te diga, ¿y cómo hago? ¿Y qué doy en la próxima sesión? O sea, ahí está. A lo mejor esa próxima sesión te dura 4 o 5 sesiones, porque la problemática que brincó, que salió, requiere más atención. A lo mejor la vas a brincar luego, y la que sigue le vas a seguir. Todo depende de los grupos de mujeres que están. Y dentro de cada grupo, el perfil del grupo. Hay grupos que querían ser pintoras. ¿Por qué no? Está pintora. Si yo pintaba, ¿verdad? Claro que podía hacerlo. Toda mi oficina está llena de pinturas y de cuadros que ellas me dejaban ahí, porque empezaban a pintar mucho. Y te quiero regalar esto, te quiero regalar esto. Y entonces tú ves cómo esa mujer se va facultando, detonando capacidades, habilidades para decir, yo puedo, y puedo hacer otras cosas, y puedo, algunas de ellas, muchas, puedo ganar dinero de esto. Se convirtieron en la pintora del barrio, en la que hace los cuadros cuando alguien se va a casar, en la que le decora las casas a otras, y pues vendían más que Marta Padilla, que era una de las maestras de pintura, y que yo, fácil, ellos vendían más. Y ves con los niños y las niñas, quisieron hacer una película, por ejemplo, una película sobre lo que pasaba en su colonia, en su barrio, en una de las colonias que trabajábamos. A mí me gusta mucho trabajar en la comunidad, es mi mero mole. Que ellos solos identifiquen su problemática y que gestionen lo que tienen que hacer. Entonces vamos a hacer una película. Entonces ves cómo esas niñas y esos niños empezaron a llegar bañaditos, las niñas con el pelo relamido, hasta les mandé a hacer camisetas negras, así que dijeran su nombre y todo, porque eran cineastas. Compré cámaras, compré todo, compré para equipo de video, luces, y ahí andaban por toda la colonia haciendo su película. Las llevé a TV Azteca, las llevé a Televisa, para que vieran que podían estudiar otras carreras. Claro. Que recobraran la esperanza que tenían perdida y que no le veían futuro ni a sus padres y mucho menos a ellos. Y tenían canceladas las opciones. Entonces había que impulsar el sueño tanto en esas mujeres, madres de familia, como en esas niñas y esos niños. ¿Y sabes qué? En sus parejas también. Entonces es un proyecto que nace 100% a través de buscar diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque es fácil de las emociones, porque además, no lo estoy inventando, está comprobado que apoya mucho a la salud mental el arte. Claro, porque el arte en realidad solo es expresión. Entonces, cualquier formato de arte que tú tengas expresa, no hay manera que te desconectes del propio arte que estás creando, ¿no? Siempre estás expresando.
Y creo yo que una de las cosas más importantes de trabajar la violencia es lograr sacar eso que tienes dentro. Lo que tienes ¿no? dentro. O sea, tú no puedes trabajar con una persona si tiene todo atorado. Pero si empiezas a usar esta herramienta y es de a poquitos, entonces va a llegar el momento en que esa misma persona que estaba ahí, jajaja, risa y risa, porque se hacían grupos bien padres. Luego se ponían de acuerdo para ver quién llevaba de comer cada quien, tostadas, salsa, frijoles, lo que fuera, y estaba padre. Pero decías, esto es nada más un elemento para lo que yo quiero conocer, yo quiero lograr. Y de repente empezaban, oye, ¿y tienes alguna psicóloga aquí que pueda ayudarnos? Pues sí, ¿verdad? Qué padre. Y ahí viene otra, y ahí viene otra. Las que no pasaba nada, de repente sí pasó en las vidas, porque en las vidas de todas las mujeres nos han pasado muchísimas cosas. Yo creo que alguien mayor de 35 años no puede decir que nunca haya vivido una forma de violencia. Claro. Que no haya vivido acoso cuando ha entrado a trabajar. O sea, aprendes a sobrevivir. No es que lo naturalices, es que es una sobrevivencia. Y ahí viene el resto de qué voy a decir y qué voy a esto y cómo voy a sobrevivir ese sujeto. Y a lo mejor me despiden, pero bueno, tengo que hacer que no me despidan, qué es lo que tengo que hacer. Y luego viene el acoso laboral, ¿verdad? Me quieren convertir en tonta porque como no pudieron de otra forma, pues ahora me están dando cosas para poderme decir, pues no sirves, te tengo que despedir. Entonces vas buscándole cómo sobrevivir, pero así no es la vida. Y si estamos hablando ahorita, Elisa, del mundo tan complejo que tenemos, no Monterrey, no Apodaca, no Nuevo León, no México, el mundo entero. Ahorita hay una gran pérdida de esperanza en el futuro. Las redes sociales se han encargado de acabar con muchos de nuestros sueños para no ver más que violencia, violencia y violencia. Y lo que están viviendo las niñas y los niños post pandemia, que dejaron de comunicarse donde una buena parte del tiempo y regresan a la escuela y no han logrado reubicarse. Entonces, creo yo, hace muchos años había programas de arte en las escuelas, en todas las escuelas de gobierno. Educación artística. Por supuesto, a la mejor flauta, a la mejor mandolina para las rondallas, pero ya le permitían a ese niño y a esa niña soñar. Pero se canceló ese sueño. Tampoco tienen maestra de deportes en muchas escuelas. No hay ni deportes ni hay educación artística. Y si tú vieras qué padre es, ahora que fue el mes de marzo, que me tocó dar muchas charlas y conferencias en primarias, los kinder todavía tienen maestra de música porque es cantos y juegos. Entonces, cuando me trataba de hablar con las madres de familia, siempre me prestaban el salón de música, donde está el maestro de música, y como yo siempre llego un poquito más temprano a todo para ver cómo está el asunto, pues me tocaba estar 15 o 20 minutos ahí en su clase de música preparándolo del festival de primavera. Y ves cómo el niño puede interactuar con el maestro, irle a tocar las cuerdas de la guitarra, decirle esto, decirle el otro. Y cómo se hace esa socialización tan fácil. Claro. Entonces, Esto que dices es bien interesante porque en principio lo que nosotros necesitamos para aprender y para utilizar la información que nos allegamos desde el sistema escolarizado, lo que nosotros necesitamos para ello es estar vivos, estar vivas, tener la capacidad de mantener nuestra vida en una circunstancia que nos permita tanto adquirir el conocimiento como ejercer lo que el conocimiento nos permite. Entonces, estos sistemas que eliminan lo que necesitamos los seres humanos para vivir, como es poder expresarte, como es tener un cuerpo que te acompañe con salud, con ejercicio, con entendimiento del funcionamiento del cuerpo, pues te dejas simplemente a la deriva en la circunstancia en que te encuentres, con la necesidad de que adquieras ese conocimiento, que lo proceses adecuadamente y que además lo vayas utilizando más adelante, porque al final de cuentas es un sistema educativo, o sea, primero viene el 1, luego viene el 2, o sea, vas por los años de los ciclos escolares adquiriendo información que luego tienes que utilizar. Y entonces cuando estás en sexto año y dices, pero ¿por qué no sabes esto? Si esto te lo enseñaron en segundo de primaria.
O cuando llegas a la secundaria y te dicen, ¿por qué no sabes esto? Esto debiste haberlo aprendido en primaria. Pues resulta que no todas las personas llegamos en las mismas condiciones a la escuela. Esa frase que siempre dicen, nunca sabes de qué infierno viene cada uno de tus alumnos, ¿no? Entonces, no todas las personas estamos en la igualdad de condiciones y eliminar esos elementos que te permiten ir solventando las necesidades humanas que tienes, pues está condenando la educación, ¿no? Por supuesto, mira, yo creo que es muy serio lo que está pasando. Escucho a los maestros en la televisión cada vez que hay así una cosa crítica que los exponen en la televisión y dicen, no, pues mi trabajo es enseñar matemáticas, mi trabajo es enseñar historia. Pues no, señores, desde la reforma del UNESCO 2000 es el aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a hacer. Entonces son educación para la vida. O sea, ¿qué le vas a enseñar historia? Que abre el internet y ahí está todo, y hasta lo tienen en videos y graficado y todo. Apréndele a que tenga herramientas para la vida, escúchalo, sí te compete, porque lo tienes ahí, tienes a ese niño todo ese tiempo, que lo que menos que quiere es estar con esa educación bancaria todo al frente, hablando con Merólico y que no le llega a ese niño. Y no le llega porque no les están impulsando el pensamiento crítico. Eso que yo te digo que yo hacía con los niños y las niñas de análisis de personaje, eso impulsa el pensamiento crítico. Los obliga a reflexionar desde Caperucita Roja, porque yo empezaba con Caperucita Roja en el kinder. ¿Y por qué el leñador actúa así? ¿Por qué Blancanieves? ¿Y por qué la bruja de Blancanieves? O sea, el niño tiene que aprender a pensar, reflexionar y tomar decisiones asertivas para poder llegar a buen término su vida. Y entonces eso lo tiene que aprender también en la escuela. Es parte de lo que tendrían que hacer los maestros, dedicarles un momento antes de cada clase o después o 15 minutos, robárselos. Yo sé que el sistema de enseñanza, mientras no cambie y les tienen que entregar esto o aquello, pues lo tienen que hacer, pero tienen que buscar el tiempo para hacerlo. Pero no logran cumplir con los estándares de lo que les pide el sistema educativo, precisamente porque no se toman el tiempo de acceder de manera humana a sus alumnas y sus alumnos. Si ellos le roban un poquito de tiempo al sistema escolar, lo que van a lograr son efectividad de todas las tareas que realizan durante el ciclo escolar. Claro, por supuesto. Y ahí los tienen. Ahí tienen esos niños. El maestro es el contacto. El primero que le dicen, maestra, me dice, maestro, me pasa esto en mi casa. No, siéntate, ¿verdad? No des problemas aquí. Ni siquiera los escuchan. Esa es la verdad. Ni siquiera los escuchan de lo que están viviendo, de lo que están pasando. Y esa situación se va agravando. Me decía recientemente una ex directora de un jardín de niños, que los niños llegan y te jalan la ropa y te dicen, maestra, anoche mi papá le pegó a mi mamá. O sea, ellos son los primeros que denuncian y no les hacen caso. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Nos desestructuramos. Y comentaba yo, bueno, lo comento yo creo que todos los episodios, porque es una cosa que a mí lo tengo en el centro de mi vida, ¿no? Que dice México en su Constitución, la educación debe ser universal y democrática. Y democrática tiene que ver con un sistema de vida basado en el continuo mejoramiento económico, social y cultural de la población. Entonces, la base del concepto de nuestra definición mexicana de la educación tiene que ver con las capacidades culturales para que eso signifique un mejor sistema de vida. Sí, o sea, yo creo que tendría que estar unido el entorno familiar con lo que pasa en la escuela. Muchísimo. Sin embargo, también veo que muchos padres y madres de familia en estos momentos no tienen las herramientas parentales adecuadas por la situación que se vive mundial de un alto grado de violencia hacia todos lados. Entonces, sí, los programas gubernamentales, sí, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, las Secretarías de las Mujeres, todas las dependencias gubernamentales tendrían que tomar las riendas sobre esto por un tiempo mientras podamos capacitar a padres y madres de familia. Y también entender
que todo el concepto de cultura, que por cierto tiene una base muy grande dentro del sistema de gobierno, esa parte de cultura, la cultura social, la cultura comunitaria, le permite precisamente a esa madre, a ese padre, la sensibilidad, el ejercicio de la sensibilidad, la oportunidad de tener vías de expresión. Claro. Para el desestrés, pero también para la comunicación. Eso te permite conectar humanamente contigo y con las demás personas. Entonces, si nosotros seguimos desapareciendo el área cultural, el área artística, lo que va a suceder, o tachándolo como un extra, como tu tiempo libre, lo que va a pasar es que van a seguir personas y familias vinculándose entre sí sin capacidades para tener habilidades parentales, para tener comunicación asertiva, habilidades para la vida. Entonces, lo que pasa en lo macro, en lo social, es un tema que se resuelve desde lo básico, ¿no? Si tú quitas todo lo social, pero también quitas todo desde el punto de vista escolar, entonces estás dejando desprovista a comunidades completas, a generaciones completas de comunidades, de oportunidades de entenderse y vincularse de manera distinta. El arte permite tocarte a ti mismo y vincularte con otra persona. Por supuesto, el arte permite compartir tu conocimiento. Y te vuelvo a repetir el mismo ejemplo que te dije. Si ponemos una taza aquí en el centro y hacemos un círculo con todas las personas, cada quien va a pintar o hacer una escultura diferente de esa taza. Y al estar en ese grupo artístico, te permite ver cómo piensa el otro. Es igual, adquirir las herramientas que a ti te faltan de la otra persona. Y si aparte tienes un experto que está coordinando eso y guiando algo para que tú adquieras mejores conocimientos, pues funciona mejor todavía. Entonces, yo pienso que es la mejor herramienta en este momento para que duela menos lo que está sucediendo, para poder hablar de las vidas, duela menos. Yo en estos momentos, de verdad pienso que hay que agilizar los programas, pero parece que cada vez hay menos presupuesto para cultura, ¿eh? O sea, a mí porque me cada vez tiene mucho. menos importancia. O sea, es una cosa secundaria, es un extra, es algo del tiempo libre. Pero si no lo advierten como sustancial. Pero si la cultura es algo que nos arrastra y nos estamos relacionando de esta forma violenta a través de la cultura, porque es lo que es bien visto para ser hombre o para ser mujer, entonces tenemos que meterle ahí. Y la mejor manera es a través del arte, para poder transformar esa cultura. Mira cómo México eliminó, desacreditó, desapareció de sus ojos lo que fue su origen moderno. O sea, después de la revolución, todo el planteamiento comunicacional tenía que ver con el arte, o sea, todo. El muralismo, la expresión artística, la capacidad de conformar una nueva sociedad libre, tenía que ver con el arte. La formación de las instituciones mexicanas está íntimamente correlacionadas con el arte. Y la oportunidad de desarrollar en el concepto de aquel momento las habilidades para la vida también estaban correlacionadas precisamente con el arte. Yo les digo que nosotros tuvimos una época de oro porque aquel sistema de vida basado en el continuo mejoramiento de la población no es más que el desarrollo sostenible que hoy se plantea en el mundo. Aquellas determinaciones en las cuales el arte nos permitían vincularnos, comunicarnos, entendernos, generar nuevos paradigmas de pensamiento, no es más que las habilidades para la vida que tenemos el día de hoy. Entonces nosotros hace un siglo teníamos mejor resuelto el funcionamiento primordial del arte para la conformación, desarrollo y plena vida de la comunidad. A mediados de los 50 viene todo lo crítico. Recuerdo ahorita a don Benito Coquet, que funda todos los teatros del IMSS en todo el país, con un teatro de propuesta. O sea, es no nomás para que vengas a divertirte.
aquí te tiene que quedar algo. Y todos los centros SIMS donde podían aprender desde natación hasta teatro, música, pintura y cualquier cosa. O sea, y a través de eso empiezan a crecer los de las demás dependencias, los del ISSSTE, los de todos los municipales, todo eso. Entonces era todo un engranaje que toda la población tenía acceso a ese tipo de programas prácticamente gratuitos, en donde una vez en las tardes, en las noches, pudieran comunicarse de todas sus inquietudes y todo lo que estaban pasando para poder crecer entre todos y hacer comunidad, porque es una forma fácil de tener a la comunidad, de hablar de fines comunes, de que el tejido social se rehabilite, se reestructure. Entonces, era todo muy fácil. Yo no sé por qué desmantelaron todo ese sistema tan doloroso para mí, porque yo trabajé dentro de ese sistema y viví el desmantelamiento de ese sistema aún estando en la Ciudad de México. Y dices, esto se está cayendo, están viendo cómo lo tumban, cómo lo quitan. Y llegas, regreso aquí a Monterrey y también observo lo mismo. Mira, te doy un dato. Aquí en Apodaca, el 75% de la población es derechohabiente del Seguro Social. Imagínate el valor que tendría para el 75% de la población los centros SIMS, esa clase de programas. Por supuesto que tenían su teatro bello, todo lo que estaba, que prácticamente está desmantelado. O sea. Y eran espectros que iban desde la menor edad hasta la adultez, programas para adultos mayores, ¿no? Entonces ibas acompañado de un organismo que entendía el cuidado social de las personas y la salud, no nada más desde el punto de vista médico, ¿no? Sino desde su formación de vida. Desde el logotipo que tienen, es la familia, la mujer abrazando a sus hijos, es la familia, así fue pensado como una institución para eso. Sin embargo, igual el DIF, igual todas las instituciones tenían mucho que ver con la familia, con todos los miembros de una sociedad. O sea, prácticamente todos cabían en ese tipo de lugares. Y si nos vamos, eso estoy hablando del teatro, si nos vamos a la pintura, pues tenemos a los grandes como Siqueiros, como Rivera, como Orozco. Ver los frescos de Orozco, todo, te retratan la forma de vida de un pueblo. Claro. La forma de vida de este México tan hermoso que tenemos y los cambios culturales que tuvimos y que nos costó. Y además, cómo informaban de la libertad. De la libertad. En un país con un inmenso nivel de analfabetismo, en donde el 90% de la población no sabía leer y escribir, era importante dar las nuevas buenas de inmediato, que la gente pudiera ahora sí que empoderarse del conocimiento de esta libertad que hoy tenían en el México revolucionario. Entonces, yo aquí quisiera un poco llamar tu atención hacia la parte de la revolución que se hace en el feminismo también a través del arte. Cómo las consignas, las protestas están dotadas de un alto ingrediente artístico. Claro. Las canciones, el diseño gráfico, las pinturas, el teatro. Cómo existe todo un arte que reivindica el movimiento feminista para lograr transmitir desde sus avances hasta su conocimiento indispensable que necesita transmitir hasta la protesta. Porque el arte es un espacio de libertad. Entonces era un espacio donde las mujeres, independientemente de la religión, porque por allá se fueron otras para la religión, que eran otros espacios en donde la mujer se podía expresar, pero otros escogimos el arte para podernos expresar y podías pintar o decir o hablar de cualquier cosa. Y eso te permitía ver lo que estaba sucediendo con lo que estaba pasando en este país y con lo que te querían influir, por ejemplo, las películas. O sea, veías las películas y decías, ok, entonces un grupo de mujeres decían, estas películas lo único que están haciendo es construyendo mujeres sumisas, que aguantes o que resistas a esa persona porque así te tocó vivir. De hecho, había hasta muchas consignas de así es, ¿verdad? Y entonces se empiezan a rebelar las mujeres y empiezan a decir, hay otra forma de ser. Quiero ser de otra forma, quiero ser libre,
quiero tener sueños y quiero tener las herramientas adecuadas para lograr mis sueños, porque tuvieron ese acceso al arte, que al principio, pues tú sabes, esas mujeres pues fueron como muy, en esa época, muy hechas a un lado. Estoy hablando como de Nahui Olin, ¿verdad? En el caso del doctor Alt, ¿verdad? Y te estoy hablando como Pita Amor, y te estoy hablando como en un momento dado, todas las mujeres de esa época, todas las mujeres de esa época, no puedo dejar de mencionar algunas, porque todas eran como que la historia hasta el año 2000, 2010, la satanizaba a todas esas mujeres, ¿verdad? Eran esto, era otro, apenas se están reivindicando, por ejemplo, a la abuela Rodríguez en un momento dado. Entonces, a todas las mujeres que se atrevían a decir algo con un poema, con un cuento, con una pintura, con una expresión artística, entonces es como empiezan a gritar, no nada más una ni dos, sino muchas mujeres sobre lo que está sucediendo a través de lo que se está viendo. Claro, y cómo esa contracultura tiene un inicio con muchos elementos de las mujeres. Por ejemplo, en estas épocas en la que la música bélica forma parte de la mayor popularidad, ¿cómo están las mujeres desde el canto dando alternativas para señalar que esa música bélica no es la opción? No, esas hay que quitarle, ya está, ya por lo menos ya está legislado, ¿verdad? La apología del delito, y últimamente ya los grupos ya no pueden estar cantando cierto tipo de cosas porque van a ir a la cárcel. Y como ellas, desde su letra, van señalando y están haciendo una propaganda alternativa en donde dice, pues no es esa la opción, no es la violencia la opción. Escucha la letra de las canciones, utiliza canciones que te nutran y no caigas en esos elementos que terminan por ser propaganda negativa. De desesperanza, de ¿para qué? ¿Para qué? Si mira dónde está el futuro, mira dónde está el cambio. Y el peligroso para los niños y los adolescentes también, ¿verdad? De que lo vean como forma de vida y que para poder lograr algo sin el esfuerzo, también es mucho esfuerzo, pero ellos lo ven como que es poco esfuerzo. Entonces, yo siento que tuvo mucho que ver el arte en el movimiento feminista de todo el mundo, de esas primeras mujeres que se atrevieron a gritar que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Y que ahora pues ya es parte de, a mí lo que no me gustaría es que se desvirtuara y se convirtiera, o sea, antes había una propuesta, que se convirtiera en puro grito que no va a redundar en un cambio. Claro, creo yo que algunos de los elementos que nos han permitido visualizar el problema de manera contundente tiene que ver con esos elementos de protesta inicial, pero nos toca muchas otras que no vamos a estar formando parte quizá de las expresiones artísticas porque no son precisamente nuestras habilidades o nuestras formas de vincularnos con las demás personas. Seguir manteniendo tanto la denuncia como la alternativa, como la propuesta de solución. Y creo yo que en un mundo en donde hay tanta información que está en contra de los derechos y la dignidad de las personas, siempre es importante encontrar los mejores mecanismos de comunicación. Y nada comunica mejor que el arte. No hay mejor vehículo para llegar directo a la sensibilidad, al corazón, al entendimiento de la persona que el arte. Entonces el arte sigue siendo no nada más lo indispensable para la salud del cuerpo, no nada más la parte para llevar el mensaje, sino la parte para lograr soluciones. Sí, exactamente, para el entendimiento de las soluciones. Pero mira, por ejemplo, así rapidísimo, yo me acuerdo del Foro de las Culturas de Barcelona, no sé, hará 20 años que fue eso, el Foro de las Culturas. Cuando yo fui y veo eso, que la mayoría era a través del arte, era lo que está pasando ahorita con la migración. 20 años de estar gritando cómo se nos iba a venir este problema mundial y por dónde iba a llegar, qué países, qué iba a afectar y todo.
Y pues como que lo dejaron pasar, como que esta bola de artistas pintan o dicen o escriben los poemas o los versos que quieren, pero en realidad no está pasando esto, ¿no? Esas cosas, ambientaciones que están haciendo, pues no existen. Pues sí existen, porque sí existían, ya lo estaban viendo los artistas, todo lo que venía. Entonces, yo creo que tendría que valorar todo el sistema, no nomás educativo, todo el sistema de gobierno, el volver a regresar al arte como vehículo importante para descubrir lo que está pasando en la comunidad y para poder tomar soluciones agresivas sobre lo que están viviendo esas personas. Claro, y además como herramienta que nos permita regresar a la sensibilización, a la sensibilidad, la capacidad para captar los problemas que existen desde que se están originando, la capacidad para advertir hacia dónde van los problemas de la sociedad, tiene que ver con la sensibilidad que tú tengas para poder verlos, porque si no, en realidad simplemente somos torpes, estamos romos, somos ciegos, no podemos sentirlo, no podemos allegarlo a nuestro sistema y racionalizarlo. Entonces creo yo que el arte es fundamental, no nada más para tener herramientas para mejor vivir, sino para poder formar parte crítica de una sociedad que logre ser propositiva. 100%. Siento que ese es el futuro, es el presente, es el futuro y fue el pasado. Ludy, llegamos al fin de este capítulo. Por favor, compártenos un comentario final para poder despedirnos. No tienes que ser el mejor artista en cualquier disciplina del mundo, no es para eso. Utilízalo como herramienta para poder sacar todo eso que tienes adentro y poder buscar la solución a tu problemática. El arte es pasión, es emoción, es la expresión de quién eres. Aprovecha el arte para poder vivir mejor, pero también aprovecha el arte de otras personas para entender cuál es el contexto del mundo. Muchísimas gracias porque estuvieron el día de hoy con nosotros. Gracias. El podcast Mujeres Plenas es un contenido audiovisual que es parte del apoyo recibido por la Alerta de Género, que busca realizar acciones para la disminución y erradicación de la violencia de géneros en todos sus aspectos. Las opiniones y mensajes expresados son responsabilidad de la autora. No están ligados ni representan una inclinación institucional o gubernamental del Gobierno Municipal de Apodaca. El programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no financiado por ningún partido político. Queda prohibida su distribución con fines políticos, electorales, lucrativos y que no estén relacionados a los previamente establecidos.